Sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra en esta noche. El tema que el día de hoy vamos a meditar lleva por título Usos de la lengua que aprueba y desaprueba Dios. En esta noche vamos a hablar acerca de cómo utilizamos la lengua y los usos que tiene en la escritura y cuáles de esos usos Dios aprueba y cuáles desaprueba. Primeramente, les invito a que vayamos al libro de Lucas. Vamos a Lucas, por favor. Lucas capítulo 6. Dice Lucas 6, versículo 45. Vamos a esperar a que nos pongan el texto. Muy bien, ya estamos. Lucas 6:45 dice así: El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Nosotros sabemos, hermanos, que el habla es algo muy especial que Dios le ha permitido tener al hombre. Aunque los animales se comunican también por sonidos, en ocasiones también por colores, por comportamientos, hasta por olores, pues no llegan a desarrollar un lenguaje como el que tiene el hombre, ni tampoco son capaces de articular los sonidos como el hombre. Nosotros sabemos que el habla del hombre es pues realmente algo complejo, desde el flujo de aire que se genera dentro de nosotros, en nuestros pulmones, en nuestro diafragma, y que sube por la garganta, atravesando las cuerdas vocales y estas haciendo vibrar ese flujo de aire, pues llegan a nuestra boca, y en nuestra boca, por medio de la lengua, por medio del paladar, por medio de los dientes, pues nosotros modulamos ese sonido que viene, bueno, ese flujo de aire que viene vibrando, y emitimos sonidos. Esos sonidos articulados, pues nosotros podemos con ellos expresar conceptos, ideas, palabras, y lo que estamos haciendo en este momento, pues es eso, es, eh, es hablar, es transmitir ideas por medio de sonidos articulados que el hombre entiende. El habla, pues es algo que Dios dio al hombre, no se lo dio a los animalitos, porque requiere de un grado de inteligencia. Vamos primeramente a aclarar esto porque, pues muchas veces al ver a un perrito que obedece a su dueño, o un animal como un delfín, un elefantito, pues los vemos haciendo cosas que tienen que ver con indicaciones que les da el hombre y decimos que esos animalitos son inteligentes. La Biblia nos dice en el libro de Job, capítulo 39, versículo 17. Vamos primeramente a aclarar esto, que los animalitos no tienen esa inteligencia que Dios depositó en el hombre.
aunque nosotros digamos que pueden realizar algunas actividades, sus procesos mentales en nada se parecen a la facultad que Dios puso en el hombre. Y no lo dice el mismo Dios, dice Job 39, versículo 16. ¿Diste tú alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual, hablando del avestruz, desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvídase que los pisará el pie y que los quebrará bestia del campo. Endurécese para con sus hijos, versículo 19, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Entonces, Dios aquí nos está aclarando la escritura que Dios no le permitió a los animalitos la inteligencia. Y él habla que nosotros, que los humanos, eh, esta facultad que los humanos tenemos de hablar, dice el libro de Éxodo, capítulo 4, dice el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer, ni de anteayer, ni aún desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? Entonces, esta facultad que el hombre tiene de modular sonidos y de con ellos expresar ideas que forman parte de un lenguaje, pues esa facultad se la dio Dios al hombre. Pero no nacemos sabiendo hablar. Dice el libro de Job, capítulo 11, el hombre va desarrollando un intelecto desde que nace, dice Job, capítulo 11, versículo 12. El hombre vano se hará entendido, aunque nazca como el pollino del asno montés. Es decir, un asno, pues también nace de su mamá, así como el humano también nace de su mamá. Pero aunque tienen el mismo proceso de nacimiento, la diferencia es que el hombre desde que nace, pues va a entrar en un proceso en donde sus facultades, tanto físicas, mentales, como sentimentales también se van desarrollando. Entonces el habla, pues es algo, una facultad que se va desarrollando y vemos como pequeñitos, desde año y medio, 2 años, empiezan a pronunciar palabras y el lenguaje que ellos van teniendo, pues depende de las personas que le rodeen y de los sonidos que emitan esas personas, ¿verdad? Si un bebé nace en Estados Unidos y está escuchando continuamente los sonidos que se emiten allá por parte de su familia, pues entonces ese bebé aprenderá inglés. Y si nace en México y está en constante interacción con personas que hablan en español, pues entonces el bebé empieza a memorizar palabras y empieza a asociarlas con ideas y conceptos y entonces va desarrollando su habla. Ahora, es muy importante que nos demos cuenta que el lenguaje, la cantidad de palabras que nosotros utilizamos, pues depende de, eh, del lenguaje del que estemos rodeado, ¿sí? Del que utilicemos y también del lenguaje que nosotros aprendamos leyendo. De tal manera que una persona que está leyendo, por ejemplo, libros de poesía, pues aprenderá palabras, enunciados, formas de decir las cosas diferentes a aquel que solamente está leyendo cosas técnicas, ¿sí? Aquel que lee
un libro, por ejemplo, de ciencia, pues aprenderá el lenguaje que se utiliza en ese libro. Si nosotros solamente leemos eh, cuentos o revistas con un lenguaje muy pobre, pues entonces nuestro lenguaje también va a ser muy pobre. Si nos juntamos con personas que tienen también un lenguaje muy pobre en palabras, pues también así será nuestro lenguaje. Si nosotros continuamente estamos leyendo la Biblia, pues el lenguaje de la Biblia lo vamos a utilizar. Muy bien. Bueno, este tema dice en el libro de Santiago, capítulo 1, nos hace ver que la lengua es un miembro de nuestro cuerpo que puede ser usado para cosas buenas o malas. Dice el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Versículo 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a semejanza de Dios. Entonces aquí nos está haciendo ver que con el mismo miembro de nuestro cuerpo podemos darle un uso para decir algo, para dar una bendición o para maldecir, ¿verdad? Y esto nos hace ver que nuestra lengua, si no sabemos darle el debido uso y qué uso es el que es agradable a Dios, pues entonces la podemos utilizar de una manera equivocada. Dice Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. Entonces es muy importante saber cuáles son los usos adecuados que tiene la lengua y este tema, lo que el objetivo es que nosotros sepamos cuáles son todos los usos que puede tener y veamos que hay algunos que aprueba Dios y hay otros que no aprueba. Por ejemplo, si alguien utiliza en su lenguaje el doble sentido, las groserías o las maldiciones, un lenguaje que es adictivo, ¿eh? El decir groserías es adictivo para el hombre, la euforia que le produce el decir groserías le puede crear adicción. Pero, ¿qué dice la escritura respecto a, por ejemplo, decir maldiciones? Dice el libro de Colosenses, capítulo 3. ¿Será algo bueno que yo utilice la Biblia para decir palabras antisonantes? Dice Colosenses 3, versículo 8. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, dice maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. Entonces, la misma escritura nos está diciendo que hay cosas que tenemos que dejar. El uso de la lengua para maldecir, ¿sí? No está permitido en la escritura. Y si nosotros no nos damos cuenta de esto, de cómo utilizamos nuestra lengua, a lo mejor no sabemos lo que nos estamos originando. Miren, por ejemplo, dice Proverbios capítulo 10. Vamos a llevar un orden de los usos, pero antes quiero leerles este pasaje. Dice Proverbios 10, versículo 31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa, ¿qué dice? Será cortada. Al final vamos a ver el día de hoy textos que nos hacen ver que que aquella persona que ocupa su lengua
en usos que Dios no permite, lo que le espera es la muerte delante de Dios, es decir, un estado en el que para Dios tú ya no estás incluido en sus planes y lo único que esperas es una destrucción. Ese es un estado de muerte que eh, que se adquiere o que se tiene por el uso inadecuado de nuestra lengua. Y también vamos a ver, cuando se utiliza adecuadamente, qué cosas Dios ofrece. Entonces, aunque nuestro título dice los usos que son aprobados y desaprobados, vamos a empezar con los desaprobados, ¿sí? Vamos a empezar con los desaprobados. Dice el libro de Proverbios capítulo 17. Versículo 4. El malo está atento al labio inicuo. Es decir, ¿a quién le interesará estar al pendiente de conversaciones de alguien inicuo? Pues al malo. Entonces, fíjense que cuando nosotros utilizamos mal nuestra lengua, le somos atractivos a un tipo de persona. Y cuando utilizamos bien nuestra lengua, le vamos a hacer atractivos a otro tipo de persona y a Dios, por supuesto. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es que un mal uso de nuestra lengua es dar un falso testimonio, es decir, mentir. Si nosotros utilizamos nuestra lengua para mentir, y una de las mentiras es dar un falso testimonio, o sea, se está mintiendo, pues entonces vamos a ver a qué nos hacemos acreedor. Dice Éxodo capítulo 20, que está en los 10 mandamientos, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo, dice falso testimonio. Eso Dios lo condena. Y de hecho, no le gusta a Dios la lengua que dice mentiras. Sé que todos los hombres mentimos. Todos los hombres, dice la Biblia, que mentimos. Y aquel que dice que no miente, ya está mintiendo al hacer esta aseveración. Todos mentimos. Y alguien pudiera decir, es que hay de mentiras a mentiras. Hay alguien que puede mentir diciendo, pues yo no me comí un pedacito de chocolate y realmente sí se lo comió. Y hay alguien que puede mentir dando un falso testimonio, originando la muerte de alguien. Por ejemplo, cuando a Cristo Jesús lo condenaron a muerte, pues muchos se levantaron a dar un falso testimonio de Cristo, originando, ¿verdad? Que Cristo fuera condenado a muerte. Entonces, vean que el falso testimonio, la mentira, pues puede ser desde pequeñita hasta algo que tenga consecuencias muy graves. Pero recordemos que en Proverbios capítulo 6, Dios, aquel que dice, bueno, pues yo solo he hecho mentiras y a veces le dicen piadosas, mentiras blancas. Pues para Dios el concepto de mentira es no decir la verdad. Y dice Proverbios capítulo 6 versículo 17. Voy a leer desde el 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Entonces a Dios no le gusta la lengua mentirosa. Si nosotros estamos acostumbrados a mentir, ya sea el estudiante mentirle al maestro que se le olvida el cuaderno de la tarea en casa, que es una mentira, pero para escaparse del castigo, la reprensión de no llevar tarea, lo dice. Desde alguien que rompe algo sin intención y cuando llega el dueño le dice, ¿quién rompió esto? No sé, ya cuando llegué ya estaba. Todas esas son mentiras. Y aquel que se acostumbra a mentir
en algo pequeño, después se le hace fácil mentir en algo un poco más grande, y así hasta volverse una persona que continuamente está mintiendo. Dice el libro de Juan, capítulo 8. Entonces, ese uso de la lengua para mentir a Dios no le gusta. Juan 8 dice el versículo 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, dice Cristo Jesús hablando de el diablo o Satanás, homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, a alguien que le gusta mentir continuamente es a Satanás. Entonces, ¿qué comportamiento estamos teniendo cuando nosotros nos acostumbramos a mentir? Desde algo muy pequeñito hasta algo, pues, muy grande. A Dios no le gusta. Y a tal grado no le gusta el que se utilice la lengua para decir un falso testimonio, que está en los 10 mandamientos. O sea, es algo muy importante. Debemos nosotros de no acostumbrarnos a mentir, aunque haya una repercusión hacia nosotros al decir la verdad. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 19, si alguien dice, bueno, pues es que yo miento y pues la verdad es que no pasa nada y me he librado de muchas situaciones difíciles. Dice Proverbios 19, versículo 5. El testigo falso, dice, no quedará que sin castigo. ¿Sí? Versículo 5. La segunda parte dice, y el que habla mentira no escapará. ¿Sí? Si alguien piensa que puede estar siempre diciendo mentiras y nunca se le van a descubrir, eso no es cierto. ¿Sí? Tarde o temprano va a llegar un momento en el que su mentira se descubre, y hay veces que el tiempo pues hace más grande, ¿verdad? La consecuencia de una mentira. Dice en Marcos capítulo 14, cuando Cristo Jesús estaban testificando contra él, dice Marcos 14, versículo 55. Y los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, mas no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concertaban. Y eso es algo muy importante, que hay veces que dos personas queriendo mentir, pues al no decir la verdad, pues no coinciden sus narraciones. Cuando una persona dice la verdad, la narración la puede hacer una y otra y otra y otra vez, siempre dirá lo mismo, pero cuando una persona miente, en la segunda vez que alguien le pregunta, tercera, pues va cambiando la narración. Y de esa manera hay ocasiones que se descubre la mentira. Y cuando alguien utiliza la mentira para dañar a otra persona, pues podemos, dice el libro de Hechos capítulo 6 versículo 11, llegar a originarle la muerte. Dice así: entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios, y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que dijesen, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y la ley, porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él,
vieron su rostro como el rostro de un ángel. Se refiere a Esteban. Y después de que Esteban dice algunas cosas, pues vemos que lo apedrean y muere. ¿Sí? Entonces, ¿hasta dónde llega las consecuencias de dar un falso testimonio? ¿Sí? Dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3. Hay ocasiones que pensamos que decir mentiras no pasa nada. Y estamos viendo que en la Biblia sí hay consecuencias, ¿sí? Y que esas consecuencias a veces no son inmediatas, allá materialmente, no nos viene un mal inmediatamente, pero ya delante de Dios estamos faltando y eso ya se apunta a la cuenta de nuestras faltas. Y dice Hechos capítulo 5 versículo 1. Mas un varón llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? A que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Que aunque nosotros engañemos a hombres, no podemos engañar a Dios. La mentira se utiliza para engañar también. Entonces, de la lengua, el uso de la lengua para engañar, ¿sí? No es correcto. Para engañar se recurre a la mentira, ¿sí? Pero hay mentiras que lo que buscan es salir librado de alguna situación. Pero hay mentiras que lo que buscan es hacer daño a otro. Pero también hay mentiras que lo que buscan es engañar a otro. Dice el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 4. Guárdese cada uno de su compañero, ni en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda con falsedades. Y dice el versículo 3, e hicieron que su lengua, como su arco, tirase mentira y no se fortalecieron por verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Entonces aquel que utiliza la lengua para engañar está desconociendo a su Dios, ¿sí? Porque Dios no enseña eso. Entonces, ¿de quién lo estás aprendiendo? Es muy importante ver las consecuencias de lo que hacemos. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 10. Apenas llevamos se puede decir que dos ejemplos. eh, Dos ejemplos de, de mal uso. Dice Proverbios 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Proverbios 1:10, que los que engañan, dice que son los pecadores. Entonces, aquel que utiliza mal su lengua es un pecador, sobre todo en la mentira, para engañar. Tengamos mucha conciencia de estas cosas porque se nos hace fácil mentir, se nos hace fácil engañar. Nosotros sabemos que cuando se habla de Cristo Jesús, dice Juan capítulo 17, por ejemplo, cuando le predicamos a alguien acerca de Cristo Jesús, dice así en Juan, perdónenme, no, no es 17,
Dice Juan 5:39. Discúlpenme, les di mala cita. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, para hablar de Cristo Jesús, tenemos que tomar la escritura. Si alguien habla de Cristo Jesús no tomando la escritura o inventando cosas que no están en la escritura, pues está engañando. Si alguien nos habla de alguna etapa de Cristo Jesús que no está en la escritura, entonces nos está engañando. Sí, hay películas que hablan de la juventud de Cristo Jesús antes de iniciar su ministerio. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacan esa información si la Biblia no habla de esos años de la vida de Cristo? Y en esas películas se ve a Cristo Jesús jugando en la playa, con jovencitos, de su misma edad, faltándose al respeto y casi llegando a los golpes. Pues eso no puede ser. Entonces, están engañando, ¿sí? Si alguien te habla de un Cristo con características que no están en la Escritura, te están engañando. Y eso a Dios, pues, no le gusta. ¿Qué más? Bueno, a Dios tampoco le gusta que alguien venga y profetice en su nombre diciendo que él ha recibido palabra de Dios cuando no es cierto. Vamos a ver este caso, el caso de Ananías, alguien que se dijo profeta y que según le había hablado Dios, y dice Jeremías capítulo 28, versículo 10. Estando Jeremías profetizándole al pueblo de Israel que otro rey iba a venir y los iba a llevar cautivos, porque así se lo había dicho Dios, resulta que llega este Ananías y dice lo siguiente, Jeremías 28:10. Entonces Ananías, profeta, quitó el yugo del cuello de Jeremías, profeta, y quebrólo, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las gentes, dentro de 2 años de días, y fuese Jeremías su camino. Dios le dice a Jeremías, Ananías? No, no, yo no le dije eso. Y dice el versículo 15, regresa Jeremías y le dice a Ananías, entonces dijo el profeta Jeremías a Ananías, profeta, ahora oye Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar a este pueblo en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te envío de sobre la haz de la tierra, morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. ¿Qué ganó este falso profeta por andar diciendo cosas que Dios no le había dado, que no le había dicho? Su muerte. Entonces, ¿por qué nosotros utilizar la lengua con ese fin? Si vemos los ejemplos en la Biblia, el ejemplo que estábamos viendo en Hechos 5 terminó en la muerte de él, tanto de Zafira como de su esposo. Entonces los mentirosos, dice la Biblia, que lo que van a traer sobre ellos es muerte. Ahora bien, otro uso de la lengua que Dios no aprueba, y es el chisme. Es decir, el chisme puede ser una verdad, pero eh, al dar esta información a otros, se hace con un fin de, de hacer un daño o crear un daño. El chismoso, cuando difunde las cosas que no tenía que difundir, lo hace con maldad, ¿sí? Y esto lo dice la Biblia. Dice el libro de Salmo 140. Salmo 140. Y aquí al chismoso se le va a dar otro título.
Salmo 140, versículo 11. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. En otras versiones dice el hombre chismoso, ¿sí? El que suelta su lengua con mucha facilidad. Y es que no se da cuenta, pero bueno, a lo mejor sí se da cuenta el chismoso de esto. Dice Proverbios 26, que lo que origina son contiendas. Proverbios 26, dice el versículo 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Y aunque alguien escuche a un chismoso, parecen esas palabras suaves, pero no son tan buenas. Dice Proverbios 18, versículo 8. Las palabras del chismoso parecen blandas y descienden hasta lo íntimo del vientre. ¿Sí? Bueno, pues les voy a dar un último pasaje, Jeremías, acerca del chisme. No le gusta a Dios el chisme. De hecho, ahorita vamos a ver el mandamiento específico que lo dice. Jeremías 6, versículo 28, dice de esta manera. Todos ellos, príncipes rebeldes, andan con engaño, son cobre y hierro, todos ellos son corruptos. En otras versiones dice, todos ellos andan chismeando. O sea, los príncipes andan chismeando. Y llevan y traen y tenemos un dicho muy popular que es amarrando navajas. Dice Levítico capítulo 19, aquí está el mandato, es profeso de Dios, dice Levítico 19, versículo 16, no andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. Entonces, otro uso que no le gusta a Dios, que utilicemos la lengua, ya dijimos, no mentir, ¿sí? Ya dijimos, no dar un falso testimonio, no engañar, no chismear y vamos a otro. Dice Salmo 15, a Dios no le gusta que la lengua la utilicemos también para calumniar. ¿Y qué es calumniar? Calumniar es mencionar algo difamando a alguna persona con ese dicho, es una acusación falsa y maliciosa que daña la reputación de alguien. Eso es calumniar. Dar una hacer una falsa acusación, ¿sí? Eh, con malicia que cause daño y que dañe la reputación de alguien. Decíamos que Salmo 15, versículo 3, dice de esta manera, el que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio. Eh, Aquí la palabra, el que dice el que no detrae con su lengua, dice el que no calumnia con su lengua. Entonces a Dios no le gusta que calumniemos, ¿sí? Eh, Miren, por ejemplo, por Proverbios 30, versículo 10. Aquí esta forma de acusación también es pues una difamación. En nuestra Biblia, en la Reina Valera 1900, revisión 1909, dice, no acuses al siervo ante su señor, pero en versiones más modernas dice, no lo difames.
Y estamos viendo que la calumnia es una difamación. En el libro de Tito, capítulo 2, se le recomienda a la iglesia, bueno, primeramente a un ministerio, que tenga cuidado con fijarse si alguien es calumniador. Dice Tito 2:3, las viejas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. ¿Sí? Entonces, pues aquí en estos pasajes podemos ver que a Dios no le gusta que utilicemos la lengua para difamar a alguien, para insultar, ¿sí? O decir cosas de alguna persona con el fin de dañar su reputación. ¿Qué otra cosa no le gusta a Dios que nosotros utilicemos la lengua? Ya dijimos maldecir. Dice Efesios capítulo 4, y aquí en maldecir, pues podemos encerrar también el decir groserías. Muchas ocasiones a eso le llamamos maldiciones, ¿verdad? Deja de decir maldiciones, deja de decir groserías. Dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Entonces es un lenguaje que el cristiano no debe tener. Hablar en doble sentido, con malicia, hablar con albures, hablar groserías. No, 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 no es un lenguaje que Dios apruebe, un uso de la lengua que Dios apruebe. Efesios 4, versículo 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificar, para que dé gracia a los oyentes. Y nosotros sabemos que está en la ley condenado que nosotros maldigamos. Voy a poner unos ejemplos. Dice el libro de Éxodo capítulo 22. ¿Qué le pasaba cuando alguien utilizaba su boca para maldecir a sus padres? Dice Éxodo 22, versículo es 21, versículo 17. Éxodo 21, 17. Dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre, dice, morirá. Demos vuelta a la hoja y Éxodo 22, versículo 28, dice, no denostarás. Eso también es un sinónimo de maldecir. No denostarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Sí? Bueno, pues aquí está prohibido utilizar ese eh, la lengua con ese uso. Este, para irme un poquito más rápido, también está prohibido que utilicemos la lengua para murmurar, ¿sí? O para causar alguna ofensa o agravio a alguien. Miren, rápidamente, Salmo 52, es que Dios se preocupa mucho por dar muchos consejos acerca de esto. Hay muchos pasajes. Dice Salmo 52:2, agravios maquina tu lengua, como navaja amulada hace engaño. ¿Sí? Entonces hay algunos que lo que buscan con sus palabras es herir a otros. ¿Sí? ¿Y qué dice Dios de todo esto? Que nosotros nos apartemos de ello, dice Salmo 34, versículo 13. Y es muy fácil decirlo. El consejo que ahorita se está dando, pues es fácil mencionarlo, pero hacerlo, controlar nuestra lengua, es difícil. Y más porque esta lengua reacciona, por ejemplo, cuando alguien es herido. Es muy difícil que alguien siendo herido, ofendido o lastimado se mantenga en silencio. Gobernar esa parte es difícil. Cristo Jesús nos enseñó y dice la Biblia que cuando
lo maldecían a él no regresó maldición. Él se mantuvo en silencio, controló a su lengua. Dice el Salmo, capítulo 34, versículo 13. Salmo 34, 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Entonces, ¿qué es lo que Dios le gusta que nosotros hagamos? Bueno, antes de pasar a las cosas que Dios sí aprueba del uso de la lengua, nada más quiero comentarles que a Dios no le gusta que nosotros tengamos conversaciones obscenas. Ya no vamos a leer ese pasaje, pero está en Efesios capítulo 4, versículo 29. Y también, pues no le gusta a Dios que estemos nosotros al pendiente de conversaciones que tienen maldad. Hay veces que alguien de los que nos rodea puede tener alguna conversación de lujuria, de maldad o de alguna cosa que él hizo indebida y lo cuenta como con orgullo. Nosotros, dice el libro de Isaías capítulo 33, el consejo que nos da en la Biblia. Dice Isaías 33, versículo 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos por no recibir cohecho, dice, el que tapa su oreja por no oír sangres, el que cierra sus ojos por no ver cosa mal. Entonces, pues alejarnos de ese tipo de conversaciones, conversaciones de lujuria, conversaciones de carácter obsceno, de malicia, pues hay que retirarnos. No solamente nosotros no nos debemos de prestar a utilizar nuestra lengua para eso, sino debemos de huir si alguien la utiliza su lengua para eso, ¿sí? Ahora, ¿qué le gusta a Dios que como nosotros utilicemos nuestra lengua? Dice Salmo 119, versículo 43. Si a Dios no le gusta la lengua mentirosa, pues entonces entendemos que lo que le gusta es la lengua que habla verdad. Dice Salmo 119, versículo 43. Y no quites de mi boca en ningún tiempo, dice la palabra de verdad. Entonces, la verdad es algo que a Dios le gusta que el hombre para eso utilice su lengua. Y nosotros sabemos que hablar la verdad no solamente es decir algo que sucede y ser fieles a lo que vimos o oímos, etcétera. No, se refiere también a hablar verdad a que nosotros, dice la Sagrada Escritura, que la palabra que traía Cristo Jesús, dice, tu palabra es verdad. Entonces, pues hablar como está en la escritura, ¿sí? Si nosotros enseñamos, que enseñemos de acuerdo a lo que está en la escritura. Dice el Primera de Corintios capítulo 14, versículo 32. Y los espíritus de los que profetizaren, sujétense a los profetas. Entonces, si vas a hablar, habla con la verdad. En Primera de Pedro, capítulo 4, dice el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todo sea Dios glorificado. A Dios no solamente le gusta que utilicemos la lengua para decir la verdad, sino que seamos sinceros. ¿Qué es sinceridad? Es que tengamos honestidad emocional y que seamos transparentes en nuestra comunicación. Dice Job capítulo 33. No es lo mismo ser sincero que ser verdadero.
debemos de hacer diferencia. La sinceridad tiene más que ver con el alma, con la parte de nuestras emociones. Dice Job 33, versículo 3. Mis razones declaran la rectitud de mi corazón y mis labios proferirán pura sabiduría. Es decir, aquí se está hablando de que el hombre, cuando hable su boca, cuando habla su lengua, dice el versículo 2, he aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Tenemos un caso muy especial que se menciona en la Biblia, cuando Ana dice que estaba derramando su alma al Señor, diciéndole en oración que deseaba tener un hijo. Eso es sinceridad, ¿sí? No solamente veamos que a Dios le gusta la verdad, le gusta también la sinceridad. Ahora, ya leímos un pasaje en Efesios 4, lo voy a volver a leer, 4:29, y espérenme ya unos minutitos y ya terminamos. Dice Efesios capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, y eso no le gusta a Dios, pero vamos a ver qué le gusta, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Entonces a Dios le gusta que si utilizas tu boca, sea para edificar, no para destruir. También a Dios le gusta que utilicemos nuestra boca para decir cosas buenas, ¿sí? Eh, Aún de aquellos que nos maldicen, dice Mateo capítulo 5. Hay ocasiones que si alguien maldice, lo común en el hombre es que si lo maldicen, pues él también maldice. Dice Mateo 5, versículo 44. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, y aquí dice, bendecid a los que os maldicen. Entonces, a Dios le agrada que tu boca no la utilices para decir maldiciones, sino bendiciones, ¿sí? Eso es algo para lo cual se puede utilizar los labios. En muchas ocasiones, pues hay veces que utilizamos la boca nada más para maldecir, para decirle a una persona cosas malas, pero nunca para bendecirlo. Dice el libro de Proverbios 10, versículo 2. Y ya vamos a ir terminando, ¿eh? Me faltaron varios casos de usos de la boca que Dios sí aprueba. Proverbios 10, versículo 2. Eh, perdón, es versículo, no, no es Proverbios 10, versículo 2. El pasaje que les voy a leer el versículo 31. Proverbios 10, 31 dice, la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo conocerán lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Nosotros debemos de utilizar nuestra boca para decir cosas buenas, no para maldecir, no para ofender, sino para edificar. Si vas a decir algo, que sea para dar consuelo. Ese es otro uso de la boca que a Dios le gusta, que demos con nuestra boca consuelo. Algo que también le gusta, ya no nos da tiempo de verlo, pero a Dios le gusta que nuestra boca la utilicemos para alabarlo, ¿sí? También le gusta que utilicemos nuestra boca con prudencia. No pensemos que porque hablamos más, eh, pues eso es bueno. No, debemos de ser prudentes cuando hablar y qué cosas hablar.
Hay un texto que les quiero dar con este, voy a terminar la exposición que está en el libro de Colosenses, capítulo 4. Muchas personas creen que decir las cosas eh, sin tener tacto es correcto y se utiliza mucho la frase de yo soy alguien que digo las cosas sin filtros y piensan que eso es correcto. No, hay que saber decir las cosas, no nada más decir algo bien, sino cómo decirlo. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Es decir, debemos de ser amables, de decir las cosas con sabiduría, no hiriendo, buscar la mejor manera que no causemos heridas, sino que digamos las cosas con suavidad. Es decir, no solamente cuidemos el fondo, sino también la forma en que decimos las cosas. Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí la exposición. Me faltó ver varios casos, pero tengamos un poquito de cuidado en lo que hacemos, ya que hay consecuencias de cómo utilizamos la boca. Y esta facultad que Dios nos dio, pues sepamos que nos da también una responsabilidad cuando la usamos, ¿sí? No utilicemos la boca para mal y nos traiga sobre nosotros consecuencias. Pues hasta aquí vamos a dejar. Yo espero que sea de utilidad este tema y los textos los puedan ustedes repasar en su casa y que todos vayamos cambiando nuestra forma de utilizar nuestra lengua. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros. A vos paz, hermano.